Buenos días, estimadas. Voy a dar inicio a la clase del día de hoy, sábado 31 de agosto. Esperando, ¿verdad?, que más estudiantes se conecten a la clase. En la última clase les explicaba lo que era la conceptualización de economía ecológica. ¿La recuerdan? Aquí se los voy a compartir. Sí, profe. Sí, voy a partir de ahí para continuar con el desarrollo de los contenidos. Entonces yo les explicaba, ahorita les estoy compartiendo el enlace de economía ecológica. Yo les explicaba, ¿verdad?, que la economía ecológica, como una gestión de sostenibilidad, también denominada como economía ambiental, se define como el estudio del crecimiento económico respetando los límites naturales de los recursos de la tierra. Este enfoque no solo se centra en la eficiencia económica, sino que también considera el valor intrínseco de la naturaleza y los servicios que provee. En otras palabras, dice, busca armonía entre el desarrollo del ser humano y la capacidad de regeneración del medio ambiente. ¿Cuáles serían los principios de la economía ecológica o economía ambiental? Mejorar el bienestar social a la vez que reducir el impacto ecológico y el cambio climático. Esto implica la transición a fuentes de energía renovable y la implementación de prácticas sostenibles en todos los sectores económicos. En todos los sectores económicos, gestionar la sustentabilidad socioeconómica a través de un uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Esto consiste en asegurar la regeneración de la biodiversidad y reducir la polución. Cuando hablamos de polución nos referimos a los contaminantes que encontramos en nuestro planeta y que inciden en el mal uso, o sea, inciden en el acabamiento de los recursos. Esto se puede lograr, dice, mediante la adopción de tecnologías limpias y la promoción de la eficiencia energética. Alentar, dice, la conciencia ambiental sobre los límites ecológicos. Esto incluye educar a la población sobre la importancia de preservar ecosistemas y promover estilos de vida más sostenibles. Estimular el desarrollo sostenible a través de la producción y el consumo local, fomentando el uso de materiales locales y el desarrollo de economías locales para reducir la huella de carbono asociada con el transporte de mercancías. Reducir la tensión entre la actividad económica Reducir la tensión entre la actividad económica expansiva y la conservación de la naturaleza, favoreciendo e impulsando empresas sostenibles. Esto implica apoyar modelos de negocio que prioricen la sostenibilidad y el bienestar comunitario. Sociedad Internacional de Economía Ecológica. La Sociedad Internacional de Economía Ecológica se fundó en 1989. Es una comunidad de académicos, expertos y activistas que fomenta la transformación del modelo económico convencional hacia una sociedad ecológicamente sostenible, con una menor huella ecológica a través de la investigación. ¿A qué nos referimos, muchachos, cuando hablamos de huella ecológica? Así por contexto, ¿qué se imaginan ustedes que es la huella ecológica? Profe, se refiere a la cantidad de recursos naturales que una persona, este, comunidad o actividad utiliza en relación con la capacidad del planeta para regenerarlos. Sí, es la huella ecológica, o sea, huella es cuando nosotros dejamos un manifiesto de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, y obviamente cuando nosotros perpetramos en un espacio, sea natural, sea físico, por ejemplo, llegamos a la casa, nosotros vamos dejando una pisada, ¿verdad? Donde vamos pasando.
va quedando nuestra pisada y en dependencia de cómo nos comportemos. Por ejemplo, si somos ordenados, nosotros llegamos con nuestra mochilita, nuestro bolso, según sea el caso, nos vamos al cuarto, lo colocamos donde siempre tenemos dispuesto colocar el bolso. Por ejemplo, yo tengo unos clavitos detrás de la puerta, entonces ya guindo mi bolso, lo pongo en una punta de la cama, pero yo ahí lo guindo. Y ya me quito los zapatos, busco cómo ponerme un poco más cómoda, con chinelas, algo así. Entonces, obviamente voy dejando un rastro, pero no voy dejando desorden. Pero hay personas que desde que llegan a la casa, bueno, no es hablar mal de los adolescentes actuales, pero yo lo miro en mis hijos, en mis familiares. Desde que llegan van tirando todo, tiran la mochila, la dejan en la sala, beben agua, dejan el vaso sucio, llegan al cuarto, a veces ni la toalla guindada. Entonces no es lo mismo uno llegar con orden, y no es que uno sea un robot, a que estar dejando todo esparcido. Entonces, cuando hablamos de huella ecológica, es el paso que nosotros hacemos por nuestro medio natural. ¿Y qué vamos dejando nosotros? O sea, ¿qué legado estamos dejando? ¿Estamos dejando o estamos aportando a la conservación o estamos aportando al acabamiento de los recursos? ¿Y cómo nosotros incidimos en el acabamiento de los recursos? Cuando utilizamos desmedidamente los recursos naturales y no aportamos nada por la regeneración de estos recursos. Aquí me encontré un concepto bonito sobre huella ecológica que se los voy a compartir. Entonces dice, permítanme, voy a dejarles de compartir esto para compartirles lo que es huella ecológica. Y ahí ustedes lo van a ver en pantalla. El concepto de huella ecológica dice, surge como un indicador de sostenibilidad. ¿Ya lo están viendo? Sí. Entonces dice, el concepto de huella ecológica surge como un indicador de sostenibilidad. Trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno. Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida cotidiana tienen un impacto sobre el planeta. Ese impacto ambiental se expresa como la cantidad de terrenos biológicamente productivos que se necesita por persona para producir recursos necesarios para mantener su estilo de vida. El estilo de vida de nosotros está basado mucho en el consumismo. Consumimos energía, consumimos tecnología, consumimos agua. Pero nunca nos ponemos a pensar cuánto gasta el ambiente ecológicamente en satisfacer nuestras necesidades. Por ello es que hoy en día hay tantas iniciativas, ideas, teorías de cómo nosotros poder ser un poco más amigables con el medio y dejar una huella ecológica más responsable que las generaciones que nos antecedieron, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de huella ecológica, bastante interesante, formativo, que les comparto. Entonces a continuación les voy a presentar un video sobre el impacto ambiental del turismo. Me dicen si escuchan bien y si lo miran a través de la pantalla. Sí. El impacto ambiental del turismo en el entorno ambiental. Es importante determinar dicho impacto en el entorno, y es este tema el que vamos a tratar en este video. Bienvenido. El turismo como actividad. Por su misma naturaleza, el turismo es la atracción de personas que no viven en un área determinada y aprovechan sus atributos físicos, biológicos y socioculturales para el placer de habitantes. Del turismo puede resultar 4 tipos básicos de impactos adversos, aún de los impactos económicos positivos que generan.
1. Incrementos estacionales e intensivos en la densidad poblacional, que incrementa la carga sobre la infraestructura local existente y genera estrés en los recursos, producción de alimentos y prácticas culturales. Impacto 2. En la destrucción o reestructuración del ambiente natural, de los recursos de suelo e hídricos, de los valores culturales, históricos o arquitectónicos sensibles, debido al desarrollo relacionado con el turismo, que podrían comprometer los hábitats y supervivencia de las especies, así como dañar los sitios sociales importantes. Impacto 3. La contaminación de la tierra y el aire debido a la generación de desechos y contaminación provenientes de las dichas actividades turísticas. Impacto 4. Daños ambientales directos causados por las actividades de los turistas, muchas veces dentro de los ecosistemas frágiles. Algunos ejemplos incluyen daños causados por caminar sobre los arrecifes de coral o usando vehículos de todo terreno en el área de los desiertos. Otros impactos. Cuando los sistemas naturales, como las barreras naturales provistas por los humedales y manglares, no entregan o reducen los servicios, pueden ocurrir serias amenazas a la seguridad de la salud pública y al medio ambiente, a través de inundaciones y erosión, posible intrusión de agua salada en el suministro de agua potable hacia la población. El turismo mal manejado. El turismo mal manejado puede causar daños a los recursos que atraen a los turistas. Por lo tanto, la industria turística debe estar sensible a los cambios en la calidad del medio ambiente. El concepto biológico de la capacidad de carga, especialmente en ecosistemas sensibles, sugiere que más allá de un cierto nivel, las áreas no pueden absorber mayor actividad turística sin deterioro del medio ambiente. Ejemplo como tal, el acceso de turistas a un parque nacional o una reserva biológica. Megaproyectos turísticos. Los impactos asociados con el turismo pueden provenir de varios tipos diferentes de actividades que oscilan entre la construcción de grandes hoteles o centros turísticos o terminales para cruceros, hasta concesiones relativamente pequeñas que se enfocan en una actividad en particular, como por ejemplo el buceo o giras de aventuras tipo línea SIP. En cada uno de los casos, la EIA o evaluación de impacto ambiental servirá para identificar, evaluar independientemente y en general los impactos de todas estas acciones en la medida en que estén involucradas en el proyecto propuesto, a través de las etapas de preparación, construcción, operación y cierre definitivo en darse el caso. El turismo sostenible. Se requiere de una planificación estratégica y desarrollo cuidadoso, así como la implementación de controles ambientales para alcanzar el nivel de turismo ambientalmente sostenible junto con el crecimiento económico. Con esto, estimado estudiante, nos damos cuenta y tenemos un panorama de que las actividades turísticas generan impactos negativos y positivos a nivel económico y negativos ambientalmente, si estos no se reflejan o no se regulan a través de la normativa ambiental vigente para cada sitio y dependiendo de la actividad turística a realizar. Por lo tanto, es de suma importancia siempre poder categorizar nuestro desarrollo turístico para identificar a través de las actividades su comportamiento y su impacto a incidir en el medio ambiente. Muchas gracias. De acuerdo a todo el contenido del video respecto a lo que es el impacto ambiental, muchachos, ¿consideran ustedes, lo tenía en silenciado, de acuerdo al contenido acerca del impacto ambiental que pueda generar el turismo, las acciones de desarrollo turístico en una comunidad o en una zona turística,
¿Consideran ustedes, y cita el video, que el turismo solo dice beneficia, solo otorga beneficios económicos positivos y que el impacto ambiental siempre es negativo? ¿Consideran que el turismo siempre va a ser negativo en el ambiente o tiene cualidades que lo beneficien? ¿Les escucho? Considero yo que algunas veces la gente se motiva a cuidar más acerca de los lugares turísticos. Por ejemplo, si un lugar recibe de muchos turistas, esto motiva a que los pobladores locales tengan que cuidarlo más, evitando su contaminación, aunque por otro lado, algunas veces también es negativo. Bueno, en verdad el video dice algo cierto. Es que muchachas, perdón, desde el momento que nosotros penetramos en un entorno, como les decía, físico o natural, nosotros vamos a crear un impacto. Va a ser positivo o negativo. Vamos a modificar. Ya con solo el hecho de respirar, nosotros modificamos ese entorno. Pero como decía Andrea, como nos compartía Andrea, no todo es negativo, porque a través del turismo se hace una valoración de los recursos y tanto las comunidades locales como el turista pueden identificar y poner en práctica acciones adecuadas en las actividades turísticas que sean responsables con el ambiente. Entonces esto nos ha llevado a crear un modelo que se llama turismo sostenible, y de ahí nacen muchas acciones en pro de la conservación del medio ambiente, de minimizar esa huella ecológica o que esa huella ecológica sea positiva y no dañina, no destructora. Y también de ahí nace una persona que es importante en la práctica del turismo responsable, que es el turista responsable. ¿Y quién es el turista responsable? El turista responsable es una persona que está consciente de que su actuar va a generar un impacto. Su actuar dentro de los entornos que él vaya a visitar en destinos diferentes al de su procedencia. Entonces, este turista responsable tiene o apoya mucho lo que es la economía, o sea, consumir productos locales de los lugares que está visitando, cuidar el medio ambiente, el manejo de los desechos, ubicarlo en los lugares y sitios adecuados. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos una falta, no le puedo decir ni de conciencia, porque no llegamos a la palabra conciencia, de sensibilización. El hecho de no tener tal vez una preparación académica superior, o el hecho de no vivir en la ciudad, no significa, porque dicen, es que hay gente que a mí me ha dicho, es que yo vivo en el campo y allá es diferente, pero yo miro el campo limpio. Ustedes van a las zonas rurales y ellos manejan limpio, no ven aquellos montones de basura. Pero las personas, sean de zonas rurales o sean de ciudades más pequeñas, tiran la basura y los desechos plásticos o de poroplast que ocupan para sus alimentos o para otras cosas en cualquier lugar. Entonces, Managua, sí, yo considero que Managua tiene graves problemas con su población, que no es responsable. La población de Managua no es responsable. Y a veces, obviamente, en lugares donde las personas tienen un mayor poder adquisitivo de dinero, pues sí, son como que más limpios, y como que hay dentro de los residenciales se encargan de recoger esta basura.
Pero igual, yo he notado que en lugares que no precisamente tienen que ser residenciales, pero son barrios, como decimos, barrios bonitos, con bonitas áreas, de repente en una esquina el montón de basura. O sea, que no, obviamente se mira más en los sectores más desprotegidos, pero no escapa a lugares que se supone con una mejor urbanización y también la gente bota la basura en cualquier lado. Y aquí vemos el caso del mercado oriental, ahí por el sector del Gancho de Camino. Ahí circula todo tipo de personas, cualquier tipo de persona, todo el mundo tira la basura. Ahí a la calle. Ya. Y ahí yo ahí sí pondría una vigilancia policial y que estén multando a todo el que bota basura. ¿Por qué, jóvenes? Porque para los que son de Managua cuesta, o sea, la limpieza de una ciudad sale de las arcas de la alcaldía y una alcaldía municipal se sustenta con los impuestos de los pobladores. Entonces nosotros con nuestro actuar no estamos aportando al que se haga buen uso de los recursos económicos. Y obviamente, por ejemplo, Managua, si ustedes se fijan, Managua tiene proyectos que son gestionados a través de cooperación internacional, otros proyectos derivados de la alcaldía, pero más que todo son gestionados con sus propios impuestos. Yo creo que Managua invierte gran cantidad de dinero en el manejo de la ciudad, en procurar el mejor manejo de la ciudad y de todo lo que implica, porque no solo hablamos de basura, hablamos de las calles, hablamos de las luminarias, un montón de cosas. Pero imagínense, si nosotros fuéramos más responsables como ciudadanos, esos recursos, ese dinero que se gasta, lo pudiéramos invertir en otras acciones. Entonces, por eso es importante también la participación local y la concepción personal de realmente cómo actuamos frente al medio ambiente y los recursos. Porque por mucho que el Estado o los gobiernos municipales o las organizaciones internacionales aporten acciones o generen acciones para la mejora, para minimizar la polución, si nosotros no ponemos de nuestra parte cada individuo, no se avanza mucho. Realmente el éxito de la conservación del medio ambiente está en cada individuo y en eh, eh, poniendo esto en relación a la clase de planificación. O sea, que obviamente todo proyecto lleva turístico y de cualquier índole, lleva un proceso de planificación. Entonces es ahí donde nosotros debemos de identificar y determinar los planes y proyectos y hacia dónde están dirigidos. Por ejemplo, como les estaba explicando siempre en la clase de hoy, que estamos haciendo un análisis de cómo de cómo los proyectos y las actividades tienen un impacto en el ambiente. Yo les compartía, yo les compartí en el aula, en esta semana, este documento que se llama Evaluación del Impacto Ambiental como Instrumento de Gestión de Destinos. O sea, cada vez que nosotros vamos a, disculpen,
Estaba ubicándome en la parte del documento. Este documento está agregado en el aula virtual, en lo cual toma lo que es la evaluación del impacto ambiental de proyectos. De los procedimientos elaborados para el proceso de la evaluación del impacto ambiental al diseño de proyectos turísticos se basa en fases metodológicas de estructura general de la figura 1. O sea, aquí les puedo mostrar la figura 1. Entonces tenemos elementos estructurales del sistema y tenemos, ¿verdad?, entre los principios sistematicidad, oportunidad, objetividad, flexibilidad, transparencia, historicidad, territorialidad, integralidad, interdisciplinariedad y factibilidad. Las funciones son cognitivas, preventivas, comunicativas y de consenso, político-administrativa, productiva, educativa y científica. Los requerimientos legales e institucionales, por ejemplo, cuando uno va a hacer un estudio de impacto ambiental, uno tiene que valorar las leyes referentes o que enmarcan la situación del proyecto, sea un área protegida. Entonces van a ir a ver ustedes cuál es la ley que regula el sistema de área de esa área o de ese sitio y cuáles los planes de manejo, sean públicos o privados. Por lo general, los planes de manejo son de orden público porque están dados por el Estado y en ellos hay una participación bipartita entre lo que es los administradores del proyecto y la comunidad local, los comunitarios. Tenemos también requerimientos científicos técnicos, operativos y humanos, ¿verdad? La clasificación y la modalidad, la categoría puede ser primaria o secundaria. En la categoría primaria encontramos estudio de impacto ambiental elemental y la básica, y tenemos en la secundaria simplificada y detallada. Aquí lo ven ustedes de aspectos muy técnicos, pero recuerden que es como un mapa conceptual o un esquema conceptual de lo que se va a realizar o de lo que se toma en cuenta para el estudio del impacto ambiental. Aquí tenemos la estructura metodológica, ámbito de aplicación, alcance, estudio de impacto ambiental, dar a conocer, porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental se debe dar a conocer para que las personas estén enteradas, los pobladores o a todos aquellos en los cuales el proyecto va a tener incidencia. Se crea un informe final, decisión ambiental, comunicación y la implementación. Fases del procedimiento: inicio, trámite y revisión y resolución ambiental. Aquí tenemos los lineamientos metodológicos, los generales, guías para todas las fases del proyecto, guías para todas las etapas del proyecto, guías multisectoriales, guías multidimensionales y guías multiespaciales. Eso en relación al tamaño del proyecto, al tamaño y duración del proyecto. Y los específicos: guías para cada una de las fases, guías para cada una de las etapas, guías sectoriales, parciales y guías para espacios determinados. Esas son todas las fases, pero pues siempre continuándoles comentando sobre lo que es en proyectos turísticos. Dice, los mismos dice este esquema, y cada etapa de este esquema permitirá perfeccionar la planificación e implementación del proceso de evaluación ambiental a proyectos turísticos en la tipología de evaluación de impacto ambiental. En correspondencia con tales procedimientos se elabora una guía metodológica a proyectos turísticos que sistematiza las acciones por etapas. Está basada en la evolución actual del medio ambiente, evaluación prospectiva del medio ambiente y manejo de los impactos ambientales.
Para facilitar, dice, la comprensión de los lineamientos propuestos, se elabora un caso de estudio metodológico demostrativo con enfoque práctico, basado, dice, en el ejemplo de la ampliación del Hotel Faro de Luna Cienfuegos. A su vez, la información ambiental obtenida permite fundamentar la solicitud de autorización tramitada por Cubanancan S.A. Inversiones Centro ante la Unidad del Medio Ambiente de la provincia de Cienfuegos, en la modalidad de evaluación del impacto ambiental. O sea que aquí están refiriendo un caso específico para poder realizar una evaluación de impacto ambiental. Obviamente, muchachos, cuando nosotros vamos a participar, por ejemplo, en la gestión de un proyecto turístico, lleva hay un nombre, o sea, a uno le dan los lineamientos, se crea una estructura metodológica para nosotros poder, por ejemplo, los técnicos que participen en el proyecto puedan proceder a lo que es implementar o realizar lo que es el estudio de impacto ambiental. Y este documento ustedes van a ser ustedes, profe, ese documento es muy sistémico, o sea, muy estructurado, pero les puede servir en futuros proyectos o clases que ustedes desarrollen, aunque ahorita pues tal vez ustedes no van a hacer todavía un estudio de impacto ambiental. Posteriormente, en otras asignaturas relacionadas a lo que es desarrollo de proyectos turísticos, ustedes van a ver esta parte esto que es parte, que es una de las fases de un proyecto, porque en todo, muchachos, no solo en proyectos turísticos, uno hace análisis de impacto. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, toda acción humana genera un impacto en dependencia del área o entorno en el cual nosotros nos encontremos, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Respecto, ¿verdad? Ya explicándole esto, yo procedo a explicarle la temática del día de hoy. El día de hoy nos corresponde lo que es ya la unidad número 3. No tengo, pero quiero revisar si tienen alguna evaluación pendiente con... No, de aquí no les asigné evaluación, pero en la clase ya de hoy, 31 de agosto, que iniciamos con lo que es el estudio de la unidad número 3, la cual se denomina el territorio como recurso turístico. Ese territorio, espacio, lo pueden encontrar como el destino turístico como recurso. Entonces, bueno, hablemos de territorio. El contenido de la clase es teoría del espacio turístico, conceptos de ocio y turismo bajo el parámetro geográfico, importancia de la percepción, el espacio tópico, principales áreas del turismo mundial, flujo y frecuencia turística, fuentes que configuran un espacio real, indicadores de la actividad turística y el papel del material informativo y promocional en la formación de la imagen turística. Objetivos de esta unidad y de la clase: exponer de forma concisa las características del fenómeno turístico bajo el punto de vista geográfico, desde la teoría del espacio turístico hasta los modelos de desarrollo, pasando por espacio turístico real, indicadores y factores naturales, culturales y étnicos de la actividad turística. ¿Verdad? La clase, pues yo quiero que ustedes comenten conmigo todo lo que conocen referente a lo que es el espacio turístico y con el propósito de determinar los elementos que conforman el espacio y el papel que juega la formación de la imagen de un destino. Vamos a observar documentos de referencia y los enlaces URL previamente dispuestos por la docente. Voy a asignar y explicar la actividad evaluativa de los contenidos en estudio y hacer el cierre de la clase. Vamos a empezar primeramente con lo que es la presentación
una presentación de lo que es la teoría del ocio y su relación con el turismo. Entonces tenemos la teoría del ocio. Se está cargando, es una presentación. Ok. Vamos a empezar por lo que es, ¿qué es concepto de ocio? Ocio es el tiempo, libre fuera de las obligaciones y ocupaciones habituales. O sea, el ocio es lo que hacemos cuando no estamos trabajando o generando actividades. Actividades que no puedan, que nos generen ganancias. Se refiere, ¿verdad?, a un estado de paz y felicidad interna, contemplación de la naturaleza, la ciencia y el arte. Recreación nos referimos a un conjunto de actividades individuales o colectivas para la utilización del tiempo de manera positiva, y el turismo en particular, que contribuyen al desarrollo integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su familia. Evolución histórica del ocio y del turismo. Bueno, como sabemos, el turismo actual nace en el siglo XIX, el actual, porque turismo o viaje o tiempo para la relajación desde la edad antigua, ¿verdad?, se empezó a practicar. Pero el turismo actual nace en el siglo XIX, ya sabemos que es consecuencia de lo que fue la revolución industrial. En ella se implementaron desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocio o relaciones familiares. Recuerden que cuando nosotros realizamos turismo no solo viajamos para recrearnos, sino también para educarnos. Por ejemplo, viajar a otro país nos permite conocer la cultura, la historia, comprobar que lo que hemos leído o hemos documentado a través de libros o videos en realidad es verdad. Estos movimientos, dice, se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes, ¿verdad? Hay viajes motivados obviamente por guerra, cuando la gente se moviliza. Por ejemplo, ahorita, no sé si han escuchado los Army de Estados Unidos, que viajan a donde Estados Unidos, por ejemplo, tiene presencia de tropas. Entonces, no es definitivamente turismo, es un viaje que se realiza. Tenemos también otros tipos de viajes como los movimientos migratorios. Aquí hay un poco de complicación, ya que, por ejemplo, todas las personas, un ejemplo les pongo claro de los nicaragüenses, todos los nicaragüenses que viajan a España viajan por motivos de trabajo, pero para poder entrar al país lo tipifican como turista. La verdad es que al final las políticas internacionales se engañan solas, porque los españoles bien saben que todos los nicaragüenses, la mayoría que llegan, no es para hacer turismo, porque obviamente no tenemos la capacidad económica para ello. Saben que van a trabajar, pero no los regresan. En algo debemos de aportar a la economía, obviamente. Tenemos conquista, comercio, entre otros. El turismo tiene antecedentes históricos claros, que ustedes lo han estudiado en lo que es la evolución histórica, pero aquí vamos a relatar un poco de ello. Tenemos, por ejemplo, lo que fue la cultura griega y las villas romanas y los termales. Por ejemplo, en la cultura griega, una de las manifestaciones más conocidas fueron los Juegos Olímpicos, que conseguirían reconocimiento en el mundo de esa época, que no había logrado ni la religión ni la política. Se estima, dice, que los primeros juegos se realizaron en el 776 a.C. Y el nombre, ¿verdad?, se debe a la ciudad donde se realizó, que fue Olimpia. También vemos que los griegos en esa época tenían mucha contemplación por el arte
estudiaron el entorno, eran filosóficos, desarrollaron el teatro y a partir de esa filosofía y análisis de la concepción, ellos empiezan a analizar lo que es el espacio sideral, a ver que habían estrellas, constelaciones, y de ahí nace igual su cultura, que está basada en la creencia de los poderes de la tierra. Ellos, igual, tanto los griegos, los griegos y los romanos posteriormente le rendían culto al agua, al trueno, a los rayos, a todo lo diferente. Nosotros realmente hoy en día admiramos todo lo que es diferente. Hoy, por ejemplo, tenemos en las sociedades actuales una contemplación y una admiración por la tecnología. Entre mejor teléfono tengamos, con mayor rapidez o mayor capacidad de almacenamiento, nosotros nos sentimos personas de éxito, incluso nos sentimos mejores que otras personas. Entonces, ¿verdad? Cada quien vive, lo que les puedo decir respecto a esto, el ser humano vive y forma su concepción, su momento, respecto a su entorno y con lo que cuenta en ese momento. Tenemos, bueno, esos fueron la cultura griega. Los romanos, dice, y las termas, que son los termales. Las termas romanas, dice, son recintos públicos destinados a baños, típicos de la civilización romana. En las antiguas vías, los baños se llamaban balnea o balneum, y si eran públicos, termae o termas. Igual los romanos no solo aportaron lo de los baños termales, los romanos igual fueron una cultura que eran más artísticos los griegos, pero sí también una cultura muy importante, desarrollaron muchas habilidades de las personas en sí. Eran conquistadores, eran guerreros, llegaron a someter todo lo que fue la Europa del Sur, el norte de África y territorio de la Asia, los territorios cercanos a Asia Occidental sería, porque la Asia Oriental es al extremo, Asia Occidental, todos los territorios cercanos al límite geográfico entre los dos continentes. Recuerden que el límite geográfico de los continentes no está marcado por separación, por mares que los separen. Es como lo explicaba en otra clase que yo imparto, el límite geográfico de Europa y Asia es más de tipo cultural y político, porque realmente estando en la misma masa continental, es muy distinto la cultura europea de la cultura oriental, asiática. Luego tenemos la concepción del turismo en la Edad Media. ¿Cuándo surge la Edad Media, jóvenes? La Edad Media surge con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo y el surgimiento de la Iglesia Católica. Solo que la Edad Media fue una época de retroceso, fueron aproximadamente 11 siglos de guerras. Había una guerra entre lo que es la nueva iglesia, o sea, los representantes de la iglesia, afianzar. La Iglesia Católica tomó una importancia político, religiosa y económica en el mundo conocido para esa época. En lo más destacable de la Edad Media es el Renacimiento. Aquí encontramos, relacionándolo con el ocio, otro sentido del ocio. Este tipo de ocio surge inspirado en el espíritu lúdico clasista, consiste en la abstención de trabajo y en la dedicación a las actividades elegidas libremente. ¿Cuáles eran estas actividades? La guerra, la política, el deporte, la ciencia y la religión. Recuerden que es la historia, la evolución del turismo y del ocio, o sea que lo vamos relacionando con el ocio. La concepción del ocio en la Baja Edad Media. El ocio aparece con la finalidad de disminuir la ocupación del trabajo. En el periodo de la Baja Edad Media se introduce un ocio inspirado en el espíritu lúdico clasista, donde las actividades nunca productivas se orientan solo a diversión. Dicho ocio suponía un respeto social y era una prueba de riqueza, poder y de conservar el dominio ante el pueblo. Tenemos el ocio en la edad moderna. Miren, ustedes
no les dije, pero hubieran ido anotando, porque en la presentación no va definiendo qué etapa sigue. Yo porque las manejo. Yo se los voy marcando dentro de lo que es la línea histórica del mundo. Tenemos a partir del siglo XVII, que es en realidad la edad moderna, marca o termina la Edad Media en el 1492, que fue que se dio el descubrimiento de América y nace la Edad Moderna. Entonces, pero la Edad Moderna se extendió desde el 1492 hasta prácticamente como el siglo XVII-XVIII, o sea que ya a finales del siglo, perdón, a finales de la época moderna da un nuevo sentido el ocio. El ocio se vincula con el vicio personal y social, o sea, incluso viajar daba estatus. Y en esta época, si no me equivoco, se dan los viajes por cultura que mandaban, se llamaba Gran Tour, mandaban a los hijos de personas pudientes, adineradas o de la monarquía. Ya existían las casas reales en Europa, a hacer un viaje de 3-4 años por el mundo para culturizarse. Luego tenemos la concepción el ocio y la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial se dio en el siglo XIX, y cuando hablamos de revolución, sí se dieron una serie de hechos políticos, sociales, económicos, pero también vemos una serie de invenciones. Se descubrió el petróleo, se diseñó los primeros ferrocarriles, se mejoró el transporte, nacieron las carreteras, porque lo que existían eran caminos, las vías férreas, se sistematizó lo que es la producción, se empezó se insertaron o crearon máquinas que ayudaran a la producción de todo, las grandes fábricas, ¿verdad? Surgieron las grandes fábricas y todo ello conlleva, incluso las dos primeras guerras o las dos guerras mundiales que se han sucedido, que una se dio en 1915, de 1915 a 1920 la primera guerra, y la segunda fue de 1940 al 45. Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, en 1948, nace lo que es las Naciones Unidas, y se da la primera asamblea en donde se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué es importante esta declaración? Y obviamente tiene sus antecedentes tanto en la guerra como en lo que fue la distribución del trabajo, porque antes los niños trabajaban, no había una regulación, o sea, había mucha explotación a la clase obrera, las personas trabajaban hasta 16 horas, entonces esto vino, la mujer no tenía incluso permitido derecho a trabajar, a votar. Entonces, todas estas violaciones nacen con lo que, se tratan de limitar con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para lograr mejorar el mundo para esa época. Y a partir de ello, ¿qué es lo que el mensaje que se le da al mundo entero? Es que las personas sin distinción de raza, color, sexo o edad tienen derecho también al descanso, porque esto estaba como limitado a solo las personas de clase alta o de un poder adquisitivo elevado. Entonces tenemos la relación del turismo con el ocio. Se trata, dice, de poder conocer distintas preferencias de las personas a la hora de realizar actividades relacionadas con el ocio y el turismo, a fin de determinar los ociotipos que benefician a los prestadores de servicios turísticos. O sea, ¿por qué determinar los ociotipos, las actividades de ocio que uno puede desarrollar? Porque así los prestadores pueden atinarle, como decimos, a crear productos, actividades y servicios que sean consumidos por el cliente o turista, incorporando nuevas ofertas y estrategias que se ajusten a necesidades particulares del cliente.
Tenemos aquí lugares turísticos en donde mayormente se practica el ocio. Tenemos, por ejemplo, si miran ahí la Torre Eiffel, tenemos las pirámides en México, tenemos el Machu Picchu, no sé si está, parece, creo, supongo que es de Nueva York. Y tenemos las pirámides de Egipto, el Machu Picchu en Nueva York y vestigios o pirámides en México. Nuevas tendencias en el ocio y el turismo. Tenemos, por ejemplo, Guía 2020 dice Tequila Jalisco, el tour del tequila debe de ser. Como saben, el tequila es un tipo de bebida que se produce en México, alcohólica, ¿verdad? Y entonces hoy en día podemos conocer las fábricas. Aquí tenemos el caso del turrón Flor de Caña en Chichigalpa. Y tenemos que, me enseñaron los folletos que están haciendo tour del ron aquí en Galería, ¿verdad? Tenemos talleres, parece que ese es un taller educativo, no sé, algo así como talleres artesanales. Tenemos aquí otra actividad con mascota y tenemos como turismo científico, algo así científico, porque vemos a unos niños, pero sí observando alguna recreación de un aparato. Son nuevas formas de turismo, no solo es el turismo hoy en día de ir a la playa, de tomar el sol. Hoy vemos otras actividades de los... ¿El ocio y el turismo se complementan mutuamente? Claro que sí. Estos dos conceptos se complementan, ya que el turista al viajar busca una actividad y es ahí donde entra el ocio, ya que la persona no busca ni trabajar ni viajar por tareas o problemas personales, sino que busca una actividad que sea recreativa en donde la persona use su tiempo libre. El tiempo libre lo puede usar en diferentes actividades y ahí es donde entra el turismo, ya que permite indagar por zonas que son específicas para hacer estas actividades, como puede ser nadar, paracaidismo, montañismo. No todas las zonas tienen la posibilidad de realizar estas actividades, ya que pueden sufrir riesgo más alto. Esta presentación, si la quieren ver más detalladamente o completa, porque faltan todavía algunas enlaces, pero yo pues les señalé lo más importante. Respecto a la clase que estamos estudiando, la pueden encontrar en el aula virtual. Aquí tenemos referente a la temática en estudio, lo que bueno, dice el territorio como recurso. Como territorio es bien ambiguo, yo se los, para facilitar su estudio, como el destino turístico, que es bueno, territorio también o zona, pero verdad. Pero el que nosotros manejamos en la práctica y en la cotidianidad es el destino turístico. Un destino turístico, como pueden ver, no sé si ya se está compartiendo en el aula. Estoy esperando que cargue. Un destino turístico es un espacio físico al cual un turista acude por un espacio de tiempo determinado. Está definido por barreras geográficas, contexto político y percepción por parte del mercado.
En el sector turístico, el destino es el producto principal explotado por los gestores de destino. Dice, el caso de España, el destino turístico clave es un destino turístico clave en Europa. El desarrollo económico creado por el turismo es uno de los motores de la economía. El turismo de masa ha impulsado la industria del turismo del sol. Un destino turístico puede apreciarse en diferentes escalas. Podemos hablar de un continente, o sea, en dependencia de cómo lo referimos, un país, una región o una ciudad. ¿Qué significa destino turístico? Definir el significado de destino no es simple. La OMT lo define como un espacio físico en el que un visitante pasa al menos una noche. Este consta de productos turísticos como servicios de apoyo, atractivos, recursos turísticos en un radio, ¿verdad? En una área que permite ir y volver en un día. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión. Incorporan diversos grupos, entre los que se cuentan a menudo con la comunidad anfitriona y pueden establecer lazos y redes entre sí para construir destinos mayores. Un destino turístico es ante todo un sistema complejo que está formado por 4 elementos fundamentales: economía local, sociedad local, naturaleza del destino y notoriedad y calidad del destino. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre destino y atracción turística? Entendemos, dice, que el destino es donde se realizan la mayoría de las actividades turísticas y donde se consumen productos turísticos. El destino es donde se producen la mayoría de los efectos geográficos, sociales, económicos y culturales. Robert Lancourt define el destino como la entidad territorial que forma un sistema, englobando recursos e infraestructura. Un destino no es algo que se pueda comprar, todo lo contrario, se adquieren bienes y servicios vinculados al propio destino, como transportes, hoteles, un plato de comida, actividades. Entonces se entiende que el destino representa una relación entre multitud de componentes. Por un lado, están los servicios prestados por empresas y negocios, así como relaciones empresariales entre dichas empresas. Una atracción turística es un lugar de interés que visitan los turistas. Yo lo entiendo así, muchachos. El destino está conformado por distintas atracciones. O sea, para que un lugar sea considerado un destino, por ejemplo, la ciudad de Managua tiene distintas atracciones turísticas. Cítenme ejemplos de las atracciones turísticas con las cuales cuenta Managua, por favor. Porque les estoy diciendo, Managua es un destino. Puede ser que hable del Pacífico como destino, ¿ya? O puede ser que hable de los destinos turísticos de Managua y un departamento pegado a Managua. Puede ser Managua, Carazo, las playas de Managua y Carazo como destino turístico. Ahí estoy sumando más territorio, pero ¿cuáles serían atracciones turísticas de Managua o atractivos turísticos de Managua? El Salvador Allende puede El ser. Salvador Allende. Perfecto el ejemplo. ¿Y saben por qué? Porque hay gente que dice el destino turístico del Salvador Allende. ¿En realidad es correcto? Atractivo turístico Es sería. un atractivo. O sea, es que como la gente lo mira que es grande, que tiene diferentes negocios, pero no es un destino porque está dentro de un área urbana de lo que es el destino de Profe, Managua. Dígame. quizás lo llaman así por lo del barco, que se montan y lo llevan a pasear, entonces ellos lo toman No, por ese aspecto. no, lo llaman así por ignorancia. Por ignorancia, por desconocimiento de las conceptualizaciones referentes al turismo. No por el barco, es que no tiene nada que ver, es como es como Granada. Granada, ustedes saben que tiene un malecón, que tiene la isleta, pero incluso, fíjate que el caso de las isletas todavía tiende a confundir, ya les voy a decir por qué, porque las isletas son una punta de la ciudad. Si ustedes se fijan, uno puede, o sea, cuando uno va a Acese, pues no sé si conocen Acese, que es donde uno se embarca, puerto de Acese, es como una punta y desde esa punta se van formando islas y ya empiezan las islas enfrente. Entonces, realmente, para mí las isletas son un atractivo de la ciudad de Granada.
importantes, pero no dejan de ser atractivos, porque están dentro del área de la ciudad. Es que para ser diferente tendrías que estar enmarcado políticamente dentro de otro municipio o área. Entonces no tiene que ver. Fíjense en que incluso aquí mismo van a encontrar en el lago de Granada la isla de Zapatera. Ya la isla sí yo la denomino como un destino porque hay distancia de agua. O sea, yo llego a Acese y en Acese me embarco y me traslado a la isla. Pero probablemente la isla, en lo que es su concepción territorial, es comarca de Granada, no es un destino, no es perdón, no es una comarca, o sea, pertenece a Granada, pero como hay una separación acuática, porque para ir de la isla, perdón, del puerto de Acese, para embarcarse a la isla Zapatera, son como una hora en lancha, en lanchita. Entonces, yo sí, y Zapatera también recuerden que es importante determinar que en el lugar o sea, haya oferta, haya recursos, hayan servicios y hayan actividades. Ya uno ahí puede pernoctar, ahí puede uno hospedarse. Había algo de comunitario, un hospedaje, o sea, que nació de una asociación o grupo comunitario. Pero sí, Zapatera yo ya lo marcaría, ¿me entienden? Porque hay una separación de agua y te tenés que trasladar, entonces estás yendo como a otro lugar. Es como Rivas, pero obviamente Ometepe Ometepe una isla, ¿ya? Ometepe no es un municipio, Ometepe se llama la isla. Pero políticamente la isla está dividida en dos municipios del departamento de Rivas, que son Moyogalpa y Altagracia. Vayan a ver legalmente si existe como municipio la isla de Ometepe. No existe. En la isla de Ometepe es toda la isla, pero los municipios son Moyogalpa y Altagracia. Y lo pueden buscar en departamentos que conforman, perdón, municipios que conforman el departamento de Rivas. Pero Ometepe, miren ahí cómo, por eso es que se enreda la gente, teniendo dos municipios, Ometepe en todo es el destino, porque es la isla, o sea, el destino se mide por los espacios territoriales. Ya, ahora, no necesariamente tiene que haber una separación de agua, como le digo. Yo puedo hablar de la región del Pacífico como destino o la ruta. Yo les mandé a investigar las rutas. Y si yo digo la ruta de los volcanes como destino turístico, obviamente ruta y destino no es lo mismo. Ya, la ruta es un concepto mucho más amplio todavía. La manera correcta de decir es los destinos turísticos inserto dentro de la ruta. Pero hay gente que usa destino y ruta de manera similar y no es lo mismo. Ya, porque el destino es un espacio geográfico determinado y la ruta es el nombre que se le da a recursos que se encuentran geográficamente, históricamente y culturalmente sobre un espacio y que los podemos enlazar. No sé si me entendieron esa parte o las dejé más confundidas. ¿Ya? Porque El Salvador Allende no es un destino, eso es ahí sí no hay donde equivocarse. Como les dije, todavía el caso de Granada, el caso de la isla Zapatera, o cuando hablamos de Ometepe, que en Ometepe, ustedes me podrán decir, profe, pero Moyogalpa, claro, yo puedo decir el destino de Moyogalpa y puedo decir el destino de Altagracia, pero en sí están dentro de la isla y se mide por el espacio geográfico que ocupa la isla. ¿Entendieron? Ay, me salió. Sí.
Disculpen que me salí por error. Dudas. Me salí por error del aula. ¿Dudas respecto a esta concepción de lo que es destino turístico? Bueno. Entonces, les voy a explicar, muchachas, bueno, les continúo explicando sobre los contenidos en la próxima clase. Les quiero explicar lo que es la tarea que tienen asignada en el aula virtual. Solo les explico la tarea. Evaluación del impacto ambiental en destinos turísticos. Esta tarea la subí el día de ayer, la tienen, creo que, bueno, una semana. Ustedes saben que eso es lo que se indica. Ya se las muestro. De impacto ambiental en las actividades turísticas, en realidad lleva de la 2 y la 3. Tercera unidad, la unidad que estamos estudiando hoy. Conocer los procedimientos para la evaluación del impacto ambiental en destinos turísticos, determinar los elementos que conforman el destino. Entonces van a hacer 2 actividades, van a investigar los procedimientos para evaluar impacto ambiental en destinos turísticos y por medio de una imagen ilustrativa, o sea, pero la imagen ilustrativa no quiero que la descarguen de internet, quiero que ustedes la diseñen. Identifiquen los elementos que conforman el destino turístico. Recuerden que teóricamente se los he dicho, los elementos que conforman el destino son los recursos turísticos. O sea, los recursos turísticos pueden ser naturales, creados por el hombre, físicos. ¿A qué me refiero a esto? Entonces, naturales, volcanes, playas, ríos, lagos. Tenemos ya creados por el hombre las infraestructuras, museos, teatros, iglesias, salas de arte, sitios de exhibición. Encontramos los zoológicos, o sea, todo lo que es recursos, puede ser natural o puede ser físico. Encontramos los servicios turísticos, hoteles, restaurantes, todo lo que garantice la satisfacción del cliente o del visitante o del turista. Y tenemos los lugares donde se realizan también actividades relacionadas al turismo, actividades de recreación. ¿Dudas, muchachas? Esto se entrega para la próxima clase, para el 7. ¿Quién levantó la mano? Ah, ¿están claras? Cualquier cosa me escriben. Y entonces con esto yo daría por finalizada la clase, ¿verdad? Esperando pues que ustedes, cualquier duda, que revisen los enlaces y cualquier duda pues me escriben respecto a la tarea.